Seguimos con la lectura de Una vela para San la Muerte, novela negra policial Umbanda de Javier Garín. Capítulo 19. Epílogo melancólico para un hombre del derecho. 1. El último en ser detenido fue Julio Calabrese. Se presentó espontáneamente en la causa con el pretexto de colaborar y pidió prestar declaración. Durante mucho tiempo hubo enormes dificultades para probar su participación. Nada lo involucraba directamente, no había llamadas ni entrevistas ni contactos con los asesinos. La fiscal pensaba que Julio siempre podía alegar que no había dado ninguna orden, y que si Zambrano estaba involucrado sería porque había querido robar o secuestrar a Salomón por su cuenta, para sacarle dinero, porque era un delincuente con antecedentes condenatorios. Incluso el descubrimiento de llamadas a Francisco al área del estudio no pasaba de ser un indicio sugestivo, pero no concluyente, pues siempre podían inventar un motivo para que Zambrano llamara a Francisco, sin incriminarlo. Zambrano obviamente no lo iba a buchonear, porque se condenaba a sí mismo. Además, el móvil sospechado era irrisorio. Nadie manda a matar al cuñado porque le calienta la cabeza a la mujer, o porque retiene un expediente de un fraude del que se puede zafar con escaso daño. Recién con el falso testimonio de Ángeles detuvieron a Francisco y a Calabrese. Francisco había renunciado al estudio y lo capturaron en Ezeiza cuando estaba a punto de abordar el vuelo a Baraja con los documentos de su nacionalidad española en el bolsillo. Casi se les escapa, estaba ya en la plataforma de embarque. Vio avanzar a los policías y a un funcionario judicial y se dio cuenta que venían por su cabeza. Dijo con su voz cascada y siniestra, y con el tono soberbio que nunca lo abandonaba: «Señores, no pueden detenerme, soy español y estoy abordando el vuelo de Iberia. Técnicamente ya no estoy en Argentina». Sí, bueno, como usted quiera, pero queda detenido. ¿Y por qué es?», preguntó en lo que parecía un compendio de su habitual racismo por lo de ese judío. «Siguen con eso. ¿Y yo qué tengo que ver con los negros que lo mataron? ¿Cuándo me junté yo con negros? Por favor. Ni para esclavos los quiero». Los policías no sabían si reírse. Permanecieron serios. A Calabrese, esperaron que se presentara en la fiscalía a declarar, supuestamente como testigo, y ya no lo dejaron salir. Pidió que lo procesen en libertad alegando que él se había presentado voluntariamente, era un hombre de derecho, conocido y con arraigo, sin antecedentes, y no había riesgo procesal alguno. Pero el juez decidió que la gravedad del delito hacía presumir riesgo de fuga y lo dejó preso. En los primeros tiempos de su encarcelamiento cayó en depresión. Después recuperó un poco el ánimo y se repitió miles de veces a sí mismo que él era por completo ajeno a la imputación que le formulaban. Vivía revisando copias de la causa y apuntando las contradicciones e inconsistencias. Señalaba con marcador lo que consideraba mentiras de los testigos o falsas inferencias de los investigadores. Llenaba carillas y carillas manuscritas en su celda con alegaciones y apuntes. Revisó cientos de veces las cuentas para convencerse de que no debía a los Salomón una suma importante que fuera a justificar un asesinato. Escribió un largo memorial explicando por qué un abogado que conoce en profundidad el derecho jamás podría pagar un asesinato con un cheque, y que Zambrano era el que había recibido ese cheque por una comisión legal y que seguramente lo había entregado al país en pago por un servicio curanderil. Analizó en detalle los movimientos de Inés y encontró actitudes sospechosas que demostraban, a su entender, que pretendía incriminarlo para vengarse o desviar la atención de ella, de Salomón y de sus escabrosas prácticas para cooptar casos fraudulentos. Urdió teorías alternativas para cada aspecto del proceso, con meticulosidad obsesiva, con la misma compulsión ingobernable de cuando se dedicaba día y noche a ganar dinero. Estaba convencido de que tarde o temprano iba a poder demostrar su inocencia. Una vez, antes del juicio, Alicia Salomón fue a visitarlo a la cárcel. Le dijo: «Tu abogado me vino a ver y me pidió si yo podía dar un buen concepto de vos en el juicio. Le dije que no sabía nada del hecho,
Pero me explicó que lo que esperabas vos de mí era que dijera que sos una buena persona e incapaz de matar. No sé si sos capaz de matar o no, creo que no, y como sos el padre de mis hijos, yo no te voy a hundir, así estés involucrado con la muerte de mi hermano. Pero sabes que estoy enferma y no voy a vivir mucho tiempo, y antes de morir quiero escuchar de tus labios la verdad. Te aseguro que eso no va a impedir que hable bien de vos en el juicio. Solo decime la verdad. Vos encargaste la muerte de Guillermo. No, Alicia, ¿cómo podés pensar eso? No pienso. Te pregunto. Tu abogado me dijo que nunca le quisiste decir lo que pasó. Y el abogado de tu hermano anduvo diciendo a algunos conocidos que él piensa que en realidad no encargaste el asesinato sino una amenaza contra Guillermo, y que se les fue la mano y lo terminaron matando. Eso a mí me cierra bastante, sabiendo lo que sé. Pero me dijo tu abogado que vos nunca quisiste reconocer nada, ni siquiera él, que siempre aseguraste tu inocencia. Así que te lo pregunto por última vez, por el amor que nos unió y por nuestros hijos, vos encargaste que aprieten a Guillermo y se les fue la mano y lo mataron. ¿Sí o no? Calabrese miró a Alicia a los ojos con expresión sincera. No, Alicia respondió. Eso no es verdad. Yo no encargué ni asesinato ni apriete ni nada. Soy ajeno a este hecho. Soy inocente, me hicieron una cama y me involucraron, pero yo no tuve nada que ver. Te lo juro. Alicia lo miró con tristeza. Esa es tu última palabra. Sí. Esa es la verdad. Alicia se levantó y se fue. Calabrese se quedó pensando a solas antes de que lo vinieran a buscar para llevarlo a su celda. No sé por qué no me cree. Yo no tuve nada que ver con la muerte de Guillermo. Él tenía muchas deudas, enemigos. Yo soy un hombre del derecho, nunca podría matar a nadie, ni mandarlo a apretar. Le lavaron la cabeza. Guillermo la puso en mi contra y todavía la sigue influyendo, aunque esté muerto. Yo nunca tuve nada que ver con ese crimen. Inés movió influencias para involucrarme, siempre me odiaron, me tuvieron envidia. Soy inocente. Por completo inocente. Capítulo 20. La incrustación. 1. ¿Cómo, cariño, ustedes son estudiantes y no saben qué es un payé? Preguntó el paí Gilberto en el aula de la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA. Y se respondió a sí mismo, es un amuleto de San la Muerte tallado en miniatura. Se incrusta debajo de la piel del devoto para protección. ¿Entienden? Había sido invitado para exponer sobre las prácticas adoratorias del culto sincrético de San la Muerte. Como siempre, aprovechaba para denigrar a los estudiantes. Estos festejaban sus insolencias porque se sentían culpables de ser blanquitos y ricos, mientras él era descendiente de esclavos afrobrasileros. Era políticamente correcto tolerar cualquier ofensa a un descendiente de esclavos, aunque fuese un delincuente tan abominable como el paí Gilberto. Además de administrar crímenes varios, oficiar misas negras, curar enfermedades, suministrar gualichos, combatir la envidia y el mal de ojo, ser medium, mantener la devoción de Exu y Pomba Gira y hacer sacrificios y trabajos de protección a delincuentes, el paí Gilberto tallaba payés. Cuando los estudiantes de antropología de las religiones de la UBA o del CONICET, derrochando el dinero de los contribuyentes en estudiar magia negra, sacrificios de animales y otras edificantes prácticas de espiritualidad alternativa, le preguntaban sobre ese arte inmemorial, el paí les respondía suelto de cuerpo. ¡Ay, cariño! Mi madre la Tati me enseñó a tallar payés desde Gurí, allá en Mercedes, en los pagos del Gauchito Gil. Se pueden hacer en hueso humano, oro o plomo. ¿Cómo, hueso humano? Sí, hueso humano te digo, nena. Es más poderoso si está hecho con el hueso de un niño fallecido después del bautismo. Cuando yo era chico, en Corrientes, el sacerdote de San la Muerte tenía que arrancarle un dedito de un mordisco al angelito durante el velorio. Pero eso ya no se usa, cariño. Hoy solo usamos oro o plomo. Esta mentira la dijo para no herir sensibilidades. El profesor de antropología que lo invitaba a dar charlas, para que los estudiantes privilegiados pero progresistas se interioricen en las prácticas religiosas de las clases oprimidas, le había dicho que no mencionara el uso de huesos de niños en un aula de la facultad, que eso lo dejara reservado para los estudiantes avanzados. El payé de plomo, cariño, tiene que ser de una bala que haya atravesado a una persona o sacada del cuerpo de un herido o de un muerto por bala.
De esa manera da mucha protección contra las balas y contra los cuchillos, siguió explicando. Sobre la pieza se talla una imagen de San la Muerte bien chiquitita, se abre una incisión en el cuerpo del devoto y se lo mete allí y quedará protegido. El propio Gauchito Gil tenía uno de estos payés en la espalda, y por eso cuando la policía lo capturó no lo podía matar y lo tuvieron que colgar cabeza abajo y desangrarlo. Y no se murió hasta que no le sacaron el payé del cuerpo con un facón. Los estudiantes de antropología de las religiones abrieron los ojos desmesuradamente ante esta novedosa versión de la muerte del Gauchito. Hubo como 10 que pidieron poder estudiar, mediante observación participante, una ceremonia de incrustación. Las consabidas chicas de Palermo, militantes de una agrupación estudiantil que consideraba las religiones afro una expresión reivindicativa de las razas sojuzgadas, se ofrecieron para ser incrustadas con payés, pero eso sí, de oro y no de hueso humano, porque eran veganas. Como siempre hacía en tales casos, el paí no les respondió y se limitó a calcular mentalmente cuánto dinero obtendría si pudiera vender a esas estúpidas a una red de prostitución. 2. Aunque el paí negó esa práctica, él era uno de los pocos que tallaban payés de hueso de niño en el conurbano. Su proveedora de huesitos era Elvira, la madre del acribillado Walter. Ella trabajaba como personal de limpieza en un hospital pediátrico. Cuando sabía que el cuerpito de un niño bautizado y de edad conveniente se hallaba en la morgue, se las ingeniaba para acceder al mismo y cortarle con una tijera el dedo meñique de un pie. La costumbre ordenaba arrancar el dedito de un mordisco, pero ella no tenía estómago para eso, aunque era adoradora del Emanjá y practicante de magia negra. Lo guardaba en una bolsita de plástico y se lo llevaba disimuladamente en el bolsillo. El paí Gilberto le pagaba una buena suma a cambio de la falange de un angelito. Parecería lógico que la hubieran descubierto rápidamente. Y, sin embargo, no fue así. Al no extraer el meñique de la manito, como correspondía, sino del pie, la mutilación no era visible. A través de los años, solo en 2 ocasiones los deudos se dieron cuenta y hubo escándalos. Pero no se pudo probar nada, y lo taparon todo como accidentes de la autopsia. La vez más reciente en que Elvira profanó un angelito tuvo lugar unos 3 meses después de la masacre de su hijo. Estuvieron casi a punto de descubrirla. Al finalizar su horario laboral, cuando ya se retiraba del nosocomio, la bolsita transparente con la pieza mortuoria se le cayó de la cartera frente al personal de seguridad. Pero los guardias no se dieron cuenta de su contenido, la recogió y pasó. Tomó el tren a Burzaco y se dirigió inmediatamente al templo del paí Gilberto. No quería llevarse el dedito del niño difunto a su casa. Era supersticiosa. Elvira, cariño, menos mal que viniste, la recibió el paí en su casa de la planta alta. Ella no sabía que el paí había sido responsable del asesinato de Walter. Ni siquiera se le cruzaba por la cabeza. Lo adoraba. Hacía cualquier cosa por él, y por los pesos y la droga que le tiraba de recompensa. Le entregó la bolsita. El paí la invitó a pasar hasta una mesa de trabajo, en una pequeña habitación contigua al dormitorio. Abrió un cajón y extrajo un rollo de billetes. Se lo dio. Luego encendió la luz de trabajo y estudió la pieza, utilizando su lupa de tallador, similar a la que utilizan los joyeros. Va a servir, dijo el paí. Descarnó el huesito y lo puso dentro de un frasquito de alcohol, para curarlo. Había una hilera de 6 frasquitos parecidos en la mesa. Eran de difuntos adultos que el paí había comprado a los cuidadores del cementerio. Los huesos de niños eran más difíciles de conseguir y codiciados. Un hueso de una criatura inocente, libre de pecados, era mucho más efectivo que una pieza similar extraída del cadáver de un pecador. Como solía decir el paí, San la Muerte apreciaba los huesos de niños por encima de cualquier otra cosa. Estos ya están casi curados, dijo el paí señalando los otros frascos. Cuando permanecen mucho tiempo en alcohol, se les desprende hasta el último resto de carne, piel o suciedad, ¿sabes, cariño? El hueso absorbe el alcohol y se limpia. Después solo queda curarlo con perfumes y esencias hasta que desaparezca todo olor. Y ahí sí, ahí se puede tallar e incrustar. Así que este huesito tiene un largo proceso por delante, pero es un pedido especial y el cliente no tiene apuro. ¡Ay!, suspiró Elvira, qué lástima que mi hijo Walter no se incrustó ningún santito. A lo mejor no se hubiera muerto. Es cierto que las personas que tienen al santito incrustado en hueso de angelito no se pueden morir.
Obliga a las balas policiales a desviarse, respondió el paí, y que el mal se vuelva contra ellos. Elvira se puso a llorar. Ay, a lo mejor las 17 balas que recibió Walter se desviaban y él salía vivo, ¿no es cierto, paí? Sí, cariño, dijo el paí abrazándola y consolándola tiernamente. 1000 veces le dije a Walter que se dejara incrustar por vos un santito en el pecho, paí. Pero él tenía miedo, no quería que lo corten. Yo tendría que haber insistido. Bueno, bueno. Lo que sucedió ya no tiene remedio. No llores más, cariño. No llores más, no hay que lamentarse del pasado. Lo que pasó, pasó. 3. El paí Gilberto se despertó bien temprano y lo primero que vieron sus ojos fue la figura siniestra de San La Muerte en un rincón de su dormitorio en la planta alta del templo. En otro rincón estaba Pomba Gira Maleva con sus tetas pulposas al aire y una expresión entre lasciva y autoritaria en el rostro. A veces lo primero que veía era a San La Muerte y otras veces a Pomba Gira. Eso le marcaba la tendencia del día. San La Muerte significaba complicaciones provechosas, Pomba Gira, un día rutinario. Pensó, este día me trae un negocio jodido, pero de mucho dinero. Sacudió a Guido para que se moviera, ya que su brazo le impedía levantarse. Pensó, cada día más lindo está este guacho. Lástima que sea tan asesino. Tiene razón el comisario. Este guacho es el que me va a matar a mí. Va a ser mi perdición. ¿Qué pasa, paí? Protestó Guido entre dormido. Correte, cariño, correte. Te vas a levantar. Mira cómo estoy de caliente. Tengo cosas que hacer, cariño. Se incorporó, fue al baño desnudo y contempló en el espejo su hermoso cuerpo negroide. Recordó con melancolía que, de joven, había sido tan pero tan lindo que, cuando se prostituía vestido de mujer, los hombres se volvían locos. La belleza de su rostro negro de había esfumado para dar paso a estas facciones groseras, de expresión maligna y viciosa. La boca gruesa de la bella travesti afrobrasilera había sido reemplazada por una jeta de negro bocón, los ojos almendrados tenían ahora bolsas, y el blanco del ojo estaba rojizo e inyectado en sangre, irritado de alcohol y estupefacientes. La nariz pequeña había degenerado en un neíso hinchado y prominente. Y ahora estas canas, canas de disgusto. El tiempo había sido cruel con la fantástica belleza de su rostro. Solo su cuerpo seguía siendo hermoso, aunque ya no con belleza femenina sino como atlético cuerpo de hombre maduro. Solo había echado un poco de panza. Prefería no mirar la panza en el espejo, dirigía su mirada a sus muslos firmes y contoneados, a sus brazos musculosos y esculturales. Él no hacía ningún ejercicio para tener tales músculos. Eran naturales. Herencia de su padre, como la fe umbanda y el culto a Exu. El paí Gilberto abandonó la autocontemplación y se metió en la ducha. Cerró la cortina porque no quería que Guido entrara de repente y lo viera llorar. Últimamente, cada vez que se duchaba rompía a llorar. Estaba deprimido. No podía soportar la idea de que Youni hubiese muerto. Dejar que el comisario Ruiz eliminara a Walter y a Coquito no lo había afectado demasiado. Lo lamentaba, pero no le dolía. Lo que realmente le dolía era haber tenido que entregar a Youni. Cuando le dieron el cuerpo del suicida, lo veló 3 días en el templo, privadamente, bajo la burlona sonrisa de la estatua de San La Muerte que se erguía majestuosa y terrible en su Sancta Sanctorum. Durante esos 3 días bebió hasta caerse desmayado, y cuando al fin consintió que se lo llevaran al crematorio, su barba y su cabello rapado habían crecido y se notaba que había encanecido ligeramente. En los meses siguientes, no quiso volver a raparse, y las matas que le brotaron eran entrecanas. Se cubría con una peluca pelirroja de mujer y se echaba sobre los hombros la capa de seda doble faz de Pomba Gira, del lado rojo bordado con hilos de oro, y salía a atender a los fieles y a los consaltants. Fingía su habitual simpatía y buen humor, pero estaba comido por dentro. A veces se sobresaltaba en la noche abrazado a Guido y le decía en sueños Youni, Youni, y luego despertaba deseando que Guido no lo hubiera escuchado. Si hubiesen matado simplemente a Youni, sería distinto. Pero él había tenido que entregarlo. Eso lo destruía. Sabía que lo había usado como escudo por si algo salía mal, pero ese conocimiento no lo consolaba. Era tan lindo e inofensivo ese pendejo, y lo había sacrificado como a un corderito consagrado a San La Muerte. Pero la vida es así. Hay que tomar decisiones amargas.
Si no entregaba a Iouni, tenía que caer él. Y no había sobrevivido a palizas, violaciones, prostitución infantil y juvenil, redadas policiales y procesos penales felizmente abortados para venir a caer ahora, que ya era viejo y empezaba a encanecer. Se secó las lágrimas y salió de la ducha. Tenía un largo día por delante. Por la mañana, consultants, al mediodía, esa maldita reunión sorpresa con el comisario, y a la tarde, ya se vería qué le deparaba el encuentro con el comisario. Al pensar en eso, le volvió el malestar. No quería continuar eternamente al servicio del comisario Ruiz. No quería tener que salir corriendo cada vez que éste lo llamaba, ni rendirle parte de su facturación, ni pasarle hasta el último informe de delincuentes sin Arcous que llegaba a sus oídos, ni soportar que le pegara un trompazo cuando estaba de mal humor. Pensaba en Ruiz y pensaba en Iouni ahorcado en una celda. No quería, pero no tenía más remedio que seguir. ¿De qué le había servido escaparse de Mercedes, apuñalar al hacendado, prostituirse, atender a una anciana con diálisis, hacer decenas de misas negras, intermediar entre bandas, ayudar a asesinar a la esposa de Carrera, organizar el secuestro del judío, entregar a Walter y Coquito, traicionar a Iouni? Seguía siendo un esclavo. Los calungas en la selva eran más libres que él, su padre Paí Antonio huyendo de la policía era más libre que él. Los delincuentes se incrustaban a San la muerte bajo la piel. Él tenía incrustado algo peor que la muerte, la esclavitud. A veces deseaba poder invocar a San la muerte para pedirle protección y eliminar a los comisarios Ruiz de esta vida. Pero tenía un problema. Él no creía en San la muerte. Sabía que nadie, pero nadie, podía protegerlo. Fin.